Los cambios de la vida son importantes, decisiones que en ocasiones no sabemos si tomar o no, cuál es el rumbo, cómo elegir lo mejor y esto, híjole, nos pone en una verdadera encrucijada. No sabemos qué hacer, para dónde ir. ¿Te ha pasado esto a ti? Pues yo nunca lo supe, nunca supe realmente si elegí, cómo elegí, pero el chiste es que elegí y aquí te lo confieso. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano. Y este es mi video podcast, un video podcast donde pues, te narro muchas experiencias que viví en los medios de comunicación, en estos relatos de un comunicador. Y pues al final el chiste es hacer juntos una reflexión, ¿no? Una retrospectiva, las cosas que hemos vivido, por las cosas que hemos pasado, las cosas que hemos enfrentado o el porvenir, qué es lo que está delante de nosotros, qué es lo que viene, cómo tomar decisiones. Ojo, no soy un gurú, no soy uno de esos expertos de vida que te dicen, mira, tú tienes que hacer esto, porque creo que nadie lo puede hacer. Finalmente, tú eres el que toma las decisiones. Y bueno, pues yo, como te he platicado en otros podcasts, yo inicié mi carrera en Televisa, estuve en Grupo Asir Puebla, estuve en Radio Fórmula. Todo esto ya te lo platiqué en capítulos anteriores que te invito a ver o a escuchar si no lo has hecho, a suscribirte a estos videopodcasts para que pues cada vez que suba uno a ti te esté llegando una notificación. Bueno, pues yo ya trabajaba en Imevisión de alguna forma. Imevisión pues es el abuelito de TV Azteca, el papá de TV Azteca más bien, ¿no? O sea, porque Imevisión, y te lo he dicho en otros capítulos, pues era la televisión del gobierno. Era la televisora estatal, bueno, sí, no estatal como tal de un estado, pero sí era la televisión que era del gobierno. Estaba pues una señal que era Canal 13, otra que era Canal 7 y estas eran manejadas por el gobierno. Yo trabajé en la que era Imevisión con don Héctor Lechuga, pero pues ahí hacíamos una cápsula, un programa sencillo hasta cierto punto. Entonces no estaba yo como tal tan metido en la televisión, pues solo íbamos a hacer algunos programas con don Héctor Lechuga. Sin embargo, un día, bueno, yo trabajaba en ese entonces en la organización Radio Fórmula, te lo platiqué en el capítulo anterior de todo lo que me dejó Radio Fórmula. Y pues resulta que un día, mis queridos amigos, me llega una llamada de una persona de TV Azteca, me llega una llamada de Jorge Garralda, que pues por idea de mi querida amiga Mari Carmen Tudón me hace una invitación para trabajar en lo que ya fue TV Azteca, ¿no? Ya no era Imevisión, ya algunos años atrás ya se había convertido en TV Azteca. Y entonces pues el trabajo que me ofrecían en TV Azteca era full time, o sea, no era como con don Héctor Lechuga que íbamos a hacer ahí una cápsula y demás, sino ya era full time. Entonces pues yo evidentemente debía de tomar la decisión si dejaba Radio Fórmula, mi casa, durante muchos años. Entonces, bueno, pues al final de cuentas lo pensé, ya sabes, eso que consultas con la almohada, porque pues en ese entonces eres chavo, pues no hay así como que pregúntale a la esposa, ¿qué opinas, mi amor? ¿Cómo ves si me mudo o no me mudo de empresa? Digo, si tenía novia y todo, pero pues no era un compromiso así como que tan serio como para decidir juntos como pareja o en familia. Entonces, pues era una decisión mía, una decisión que todavía pues, estabas relativamente chavo, relativamente joven. Y entonces dije, pues me aviento, ¿no? Como gordo en tobogán, vámonos a cambiar de empresa. Adiós, mi querida Radio Fórmula, hola TV Azteca. Y ahora tocaba hablar con los directivos. Entonces, bueno, pues ya platiqué con mis jefes. Tuve el gran honor de que me dijeran, muchas gracias, vete de Radio Fórmula, crece, las puertas de Radio Fórmula siempre estarán abiertas. Pues lástima que esas puertas ya nos abrieron, mis queridos amigos, porque quienes me lo dijeron, mis queridos y enormes y grandes jefes, pues lamentablemente ya, pues prácticamente todos ya fallecieron, ¿no? Ya muchos de ellos ya no viven, el señor Núñez, vamos, pues ni siquiera don Rogelio Azcárraga ya vive, ¿no? Entonces, bueno, un querido operador, un amigo operador, don Adán Montes de Oca, que cuando llegué me trataba re mal, ¿no? No me quería. Y luego se convirtió en una persona muy entrañable para mí, mi querido Calacuaya, así le decíamos don Adán Montes de Oca. Él me decía que no me fuera a hacer televisión, porque él me decía, la radio es como más estable laboralmente hablando, la televisión es muy cambiante, no te vayas, quédate con nosotros aquí en la radio, ¿no? Mira, finalmente tenía razón, tenía mucha razón don Adán Montes de Oca. Muchos de mis compañeros y amigos de Radio Fórmula de cuando éramos chavitos, ellos siguen trabajando ahí en Radio Fórmula, ¿no? Les ponía el ejemplo en el podcast anterior, Víctor Malpica, Laurita Pérez Cisneros, que están en el equipo de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula. Y pues sí, ¿no? Muchos compañeros, digo, Ana María Alvarado ya tuvo bronquillas, pero también, pues ella era de mi generación, ¿no? Pero bueno, mira, realmente en ese entonces no me importaba tanto una cuestión de
estabilidad laboral. Como que no piensas mucho en ese entonces cuando eres chavo, porque dices, mira, pues si no pasa aquí, es más, si no pega, pues ya me dijeron mis jefazos que podía regresar. Entonces, con toda esa confianza tomé la decisión y pues quería nuevos retos, ¿no? Nuevos retos, nuevas expectativas, y de esa manera acepté la invitación de Jorge Garralda para integrarme a las filas de Televisión Azteca. En realidad yo llegué a un programa que se llama A Quien Corresponda en calidad de mientras, porque originalmente yo trabajaría en un programa que jamás vio salir la luz al aire, que se llamaba, bueno, no se llamaba porque nunca se llamó, nunca existió, Misión Cumplida, que jamás vio la luz del día, pero pues mira, a ver, si eres millennial te voy a dar una breve explicación y un breve contexto de qué es y cómo surge este programa del que te hablo, que se llama, o que se llamaba, no sé la verdad, A Quien Corresponda. A ver, ahí te va. Había en Argentina un programa que se llamaba Buzón, en el cual la gente se quejaba de problemas, de servicios con el gobierno, y entonces pues ellos escribían ese programa llamado Buzón y hacían denuncias públicas. Bueno, pues hubo dos personajes en Imevisión, todavía era Imevisión, que se llamaban Iván de Negri y Jorge Román. Entonces ellos se traen ese concepto aquí a México y en lugar de ponerle Buzón le ponen A Quien Corresponda. ¿Por qué? Pues porque finalmente estas quejas se canalizaban a quien corresponda, a la autoridad que competía a resolver una problemática. Vamos a poner ejemplo, en mi colonia no hay luz desde hace 5 días, pues vamos a escribir al programa A Quien Corresponda, y entonces ese tema le correspondía a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en ese entonces, o bueno, pues a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces se le canalizaba el asunto a esta dependencia del gobierno, de ahí surge el nombre de A Quien Corresponda. Muchos amigos le daban muy poco tiempo de vida a este programa porque sonaba ilógico, ¿no? Pues era medio absurdo que decías, ¿cómo en un programa, cómo en una televisora que es del mismo gobierno, vas a meter un programa donde te vas a quejar del mismo gobierno? Pero no era como tal una queja política, de ninguna manera, jamás fue un programa político. Realmente eran quejas así de este tipo, como muy domésticas, ¿no? Que si no tengo luz, que si me falta agua en mi colonia, que si mi vecino me metió una demanda, que si me invadieron mi casa. O sea, más que pegarle al gobierno, A Quien Corresponda, pues era lo que hacía, ¿no? Jorge Garralda en ese entonces, cuando surge A Quien Corresponda, él era voz oficial de Imevisión. Cuando había locutores en cabina en vivo junto al máster, había unas cabinas, no sé si tú recuerdas al tío Gamboín. Bueno, su cabina, el tío Gamboín, estaba junto al máster de Canal 5 en Televisa. Entonces, a un lado de los másters había una cabina donde los programas, los locutores, por órdenes del sindicato, el sindicato decía, tiene que haber siempre un locutor en vivo junto al máster para anunciar el siguiente programa. Entonces, no sé, por ejemplo, uno de los locutores más famosos de la televisión, al menos las voces que tú escuchabas, que era don Melquiades Sánchez Orozco, que es el que te decía, no sé, hace muchos años en Canal 5, nuestro siguiente programa, Don Gato y su pandilla, y al terminar, La Pantera Rosa. Que también don Melquiades era la voz del Estadio Azteca, ¿no? Gol del equipo América. Paco Stanley también fue locutor durante muchos años de Canal 2, de Canal 4, y Jorge Garralda era la voz oficial de Canal 3, entonces era lo mismo, ¿no? Muchas gracias amigos de Imevisión, a continuación Tienda y Trascienda con Víctor Trujillo y Ausencio Cruz, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hacía. A Iván de Negri y a Jorge Román, pues como que les gustó la presencia de Jorge Garralda, que ya hacía algunas cosas, hacía lo que se llamaba videoventas, lo que después conocimos como infomerciales. Entonces, Jorge siempre tuvo muy bonita presencia, él siempre le gustó vestir muy elegante, con traje y todo. Entonces, realmente Jorge tenía muy buena presencia, entonces les gustó como esa personalidad, lo invitaron a conducir el programa A Quien Corresponda, junto con una compañera que era conductora de noticieros, que era Rosa María de Castro. Luego estuvo un breve tiempecito Verónica Caloy, luego estuvo Sara Martínez, que era secretaria de él, director general de todavía era Imevisión, Romeo Flores Caballero. Y cuando concesionan Imevisión y venden lo que les llamamos el paquete de medios, que era TV Azteca, pues se queda ya solamente Jorge Garralda en la conducción y se queda de hecho al frente en la dirección del programa. Viene un cambio sumamente importante en los medios en ese entonces, mis queridos amigos, porque pues ya no solo era Televisa, que era, bueno, durante muchos años el monopolio televisivo era Televisa. O sea, si no veías Televisa en México, no veías nada porque no había tantas opciones. Entonces, bueno, le dan la concesión a Ricardo Salinas Pliego
y había un chisme, un rumor que decían, hay 2 casas en las que la gente baila y está bien alegre. La de Emilio Azcárraga y la de Ricardo Salinas. La de Ricardo Salinas, pues obviamente porque le dieron la concesión. Y la de Emilio Azcárraga porque decía, ¿qué competencia me va a hacer un señor que se dedica, y es muy buen empresario, pero que se dedica a vender muebles en Electra, ¿no? Pues no sabe hacer televisión y le dan una concesión de televisión. Entonces, don Emilio Azcárraga decía, pues ¿qué competencia vamos a poner en Televisa? Pues ándele, que sí se les dio una muy, muy buena sacudida y hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, las cosas cambiaron y cuando deja de ser Imevisión para convertirse en TV Azteca, sobreviven programas como Ventaneando, de Pati Chapoy, Deporte TV, que estaba al frente de José Ramón Fernández, y A Quien Corresponda, con Jorge Garralda, ¿no? Entonces, bueno, A Quien Corresponda fue un programa, mis queridos amigos, y reitero, si tú eres millennial, pues seguramente no conoces el programa, no sabes de qué te hablo, pero te platico, fue un programa que tuvo muchísimo éxito durante un periodo de tiempo, pues hasta cierto punto quizá breve, porque muchos años estuvimos en lo que era Canal 13, y bueno, pues ahí nos mantuvimos un buen rato, o sea, teníamos muy buen rating, que bueno, finalmente pues era lo que se pretendiera, acercar a la gente con las autoridades buscando solucionar problemas de todo tipo, como te decía, ¿no? Cualquier situación que tú tuvieras, escribías por algún medio, que todavía no había redes sociales, al programa Quien Corresponda, por llamada, fax, o ibas a la puerta de TV Azteca y ahí se te atendía. Y entonces pues ya se te hacía un reportaje y se buscaba la solución a través de las autoridades, ¿no? Había programas ya de un estilo similar, pero no estaban dedicados 100% a esto. Por ejemplo, Nino Canún, mi querido Nino Canún, cuando tenía su programa en Radio Fórmula, que era ¿Y usted qué opina? Pues él también aceptaba denuncias, incluso había representantes de las autoridades en la cabina y te resolvían de forma casi inmediata. Pero bueno, no era un programa dedicado solamente a eso, sino pues también obviamente él daba noticias, pero A Quien Corresponda sí se dedicaba solamente a esto. El éxito radicaba, entre otras cosas, a que pues no había redes sociales, entonces no había un solo lugar donde tú pudieras hacer una denuncia pública, salvo en un noticiero, pero era muy difícil que te recibiera, no sé, don Jacobo Saludowski o Javier Alatorre o Nino Canún, bueno, Nino sí, pero no era tan fácil llegar a la televisión y exponer un programa de forma pública. Las redes sociales, reitero, al no existir, pues obviamente ahí es donde radicaba el éxito del programa A Quien Corresponda, ¿no? Digo, pues hoy todo es distinto. Hoy te quieres quejar de algo, pues subes un tweet o un X, como se llama ahora, o subes un posteo a Facebook, a cualquier red social lo subes, se hace viral y la autoridad te pela y entonces los noticieros lo toman y ya todo el mundo habla de esa cuestión. O incluso si tú arrobas a una autoridad, a mí me ha pasado mucho de pronto por el ya extinto Twitter, que bueno, ya cambió de nombre, pues de pronto ponías, oye, gobierno de tal, y arrobabas y todo, y la verdad es que muchas veces sí me llegaron a responder e incluso a solucionar. Entonces, bueno, pues realmente el éxito del programa Quien Corresponda radicaba en eso, que no había redes sociales, no había donde hacer una denuncia pública, y también era un programa muy bonito, mis queridos amigos, porque se hacían donaciones, no como tal que salían en ese entonces cuando iniciábamos del programa, sino vamos a suponer que una persona requería de una silla de ruedas y no tenía dinero para comprarla. Y otra persona tenía una silla de ruedas porque ya no la usaba, porque pues ya afortunadamente el padecimiento que tenía y por lo que tenía que usar su silla de ruedas ya se curó, o porque su familiar había fallecido, el que usaba la silla de ruedas. Y entonces por un lado tenías al que necesitaba la silla y por el otro lado al que le sobraba la silla de ruedas. Entonces los juntábamos y entonces llevábamos la silla de ruedas que donaba la persona y se la dábamos a la persona que la necesitaba. Y la verdad es que se hacía una labor muy bonita en esta área, en este tipo de cuestiones de donaciones, ¿no? Pero cuando inició el programa Quien Corresponde, híjole, era bien aburrido, amigos. Pues imagínate ver a dos cuates, a dos conductores chavos, Jorge Garralda y Rosa María de Castro, pues nada más leyendo cartas y problemas de la gente. Entonces de pronto llegaba una carta y decía, a ver, nos habla por teléfono fulano de tal. Y empezaban a leer todo el chorro de la carta, o sea, hacía un extracto de la carta, o llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos está llegando la llamada de fulano de tal que dice que no tienen luz en su colonia desde hace 3 días, pues vamos a canalizar esto a la compañía de luz o a Luz y Fuerza del Centro, depende de dónde fuera, y se acabó. Entonces era un programa hasta cierto punto aburrido, y aún así se veía mucho, ¿eh? Entonces, luego invitaron a la gente al foro a que fuera a hacer su denuncia, y los pasaban al foro, los sentaban en gradas, y entonces ya de pronto, háganse de cuenta, Jorge Garralda leía la carta, y Sara Martínez
se paraba y empezaba a entrevistar a la gente del público. ¿Qué te trae por aquí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te trae por acá? No, fíjate que yo tengo un problema de que me hicieron un fraude con mi carro y pues yo lo vendí, no lo pagaron y ya denuncié, pero pues no me hacen caso y bla, bla, bla. Bueno, vamos a canalizárselo a la Procuraduría de Justicia, ¿no? A la Fiscalía hoy. Y así se la iban. Entonces realmente, bueno, ya se le intentó dar un ritmo distinto al programa, pero para mi gusto seguía siendo aburrido, pero reitero, era muy visto, ¿no? Entonces deciden que mejor salieran los conductores a hacer entrevistas a las casas de las personas. Entonces Jorge Garralda de pronto llegaba, tocaba la casa de las personas, bueno, se hacía la cita, ¿no? Y ya llegaba y pues él llegaba a su casa y ya hacía la entrevista dentro de la casa. Ya tenía otro ritmo el programa desde luego, pero pues humanamente no era tan posible que una sola persona lo hiciera. Voy a hacer una pausa, permíteme un segundito. Ya terminó la pausa, lo que pasa es que te explico, siempre te lo voy a explicar en cada video podcast. Como es video podcast, entonces la cámara la tengo que volver a echar a andar porque después de cierto periodo se cortan. El audio no tiene problemas, la cámara sí, entonces bueno, ya le eché a andar de nuevo, ya estamos por acá de nuevo, le di un traguito al café porque ya se me había secado un poquito la boca. Entonces bueno, les comentaba, no era tan fácil ya para él, para Jorge Garralda, estar saliendo a las casas y luego llegar y conducir el programa. Entonces ahí es donde también deciden hacer, ya mejor contratar a un grupo de personas, de chavos, a que fueran a hacer los reportajes y ya pues él se quedaba en el estudio, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde yo llegué finalmente. Y cuando llegué al programa, pues era bien exitoso, mis queridos amigos, porque justamente ya había como esa sinergia de que salías a la casa, llegabas con tu testimonio de la persona, presentabas el reportaje, bueno, no tú, sino había un reportaje, ya había ilustración, ya la persona que hablaba, pues obviamente todo lo que hablaba estaba ilustrado, entonces ya tenía como más forma el programa. Y a pesar de que era un programa tan exitoso en Canal 13, lo hacíamos un pequeño grupo de personas que casi puedo contar con los dedos de las manos. Y era un programa de verdad exitoso, muy visto, con muy buen rating. Recuerdo, obviamente pues la cabeza era Jorge Garralda, estaba Jorge Román, que era el coordinador, el productor cuando yo llegué se llamaba Arturo Uría. Los reporteros eran mi querido amigo, primo querido Jorge Camacho, así le digo, no es mi primo, pero siempre nos hemos dicho primo, Jorge Camacho, estaba Faridi Callejas, estaba Alicia Martínez, Cintia, no me acuerdo de tu apellido, mi querida Cintia, que era la asistente de dirección, estaba Laurita García, también querida y entrañable amiga. Laura García hacía de todo, era la que hacía el guión, era la de las relaciones públicas, era la jefe de reporteros, creo que era la jefe de prácticas. Entonces, mi querida Laurita García era una pieza fundamental del programa Quien Corresponde. Incluso ya les platicaré un poco más adelante. Prácticamente de ella también surge un poco la idea de que se haga el Juguetón, que es un evento que ya te platicaré de qué se trata. Adriana Martínez y Jade Rivero, que eran las chicas que hacían las ediciones de los reportajes que nosotros traíamos. De hecho, mi querida Adriana Martínez, si no mal recuerdo, y hasta donde yo me quedé y donde yo sé, sigue siendo productora en TV Azteca. Salomé Vivanco en el equipo de donaciones. Bueno, por ahí no sé si se me escapa algún nombre. Y además de un nutrido grupo, entusiasta grupo de practicantes. Entonces, con estas personas, mis queridos amigos, hacíamos el programa Quien Corresponda. Aquí comenzó para mí una carrera de muchos retos, porque, pues aunque Quien Corresponde era un programa de mucho éxito y de mucho rating, como se los estoy reiterando, los recursos, créeme, lo eran hasta cierto punto limitados. Entonces había que aprender a hacer un chorro de cosas para poder hacer un programa de calidad y poderlo transmitir y echar al aire. Pero bueno, pues finalmente, mis queridos amigos, yo ya había tomado esta decisión de la cual no me arrepiento. Entonces le dije adiós a Radio Fórmula, llegué a TV Azteca. Fue un volado, sí, me pudo haber ido mejor si me quedaba en Radio Fórmula, no lo sé, no lo sabré jamás y no me interesa saberlo, pero pues muchas veces el miedo al cambio te ata de manos y no haces nada. Bueno, ya para ir englobando un poquito, finalmente este programa que se llamaba Misión Cumplida, como les digo, nunca salió al aire. ¿Y de qué se trataba este programa? Todos los casos que se resolvían en A Quien Corresponda se iban a pasar a ese programa de Misión Cumplida. Yo iba a entrar como reportero de Misión Cumplida, pero como el programa nunca salió al aire, nunca fue aceptado por los directivos de la empresa, entonces pues finalmente me quedé en A Quien Corresponda y de ahí para el Real. Fui reportero muchos años, me fui y regresé. Bueno, ya les contaré esa historia más adelante. Pero lo que les decía, yo creo que aquí la reflexión, me pudo haber ido mejor si me hubiera quedado en la radio, me fue peor el que haya decidido irme a TV Azteca. Y como les dije, no lo sé. Finalmente, como les comenté, el miedo a veces te ata de manos y ya no haces nada.
Desde luego a cierta edad pues, hay que ser más analíticos al cambio. Pero piensa en algo, si no lo haces jamás tendrás esa respuesta de cómo me hubiera ido si sí hubiera aceptado tal cambio, ¿no? Digo más analítico porque obviamente yo te hablo de que yo era chavo, mis compromisos económicos eran netamente para mí, nadie dependía de mí, nunca tuve hijos, o sea, cosas por el estilo. Digo, obviamente si a ti se te presenta un reto, un cambio, y tienes familia, tienes ciertas responsabilidades económicas, no sé, una hipoteca, un crédito, hijos en la escuela, bueno, quizá tienes que ser un poco más cauteloso al cambio, pero esto no te impide que sí lo hagas. Esto no te impide que eventualmente hagas una planeación, un colchón, un ahorro, un algo que digas, bueno, si no funciona regreso, no sé, algo por el estilo, pero no trates de manos. Créeme que a veces esos volados de la vida, ¿no? Cuando dices, híjole, me invito el volado, sol o águila, si cae sol me voy a TV Azteca, si cae águila me quedo en Radio Fórmula, pues no lo sé, digo, finalmente eso es lo que son en la vida, simplemente son volados. ¿Te ha pasado? A ver, tú cuéntame si te ha pasado, si alguna vez tuviste esa encrucijada similar en tu vida laboral, o por qué no incluso en tu vida personal, esas cuestiones de ¿lo hago o no lo hago? ¿Agarro el camino A, el camino B? O como con Chabelo las catapixias, ¿cuál agarro, cuál elijo? ¿Qué hay detrás de cada cortina de la catapixia? No lo sé, pero el chiste y lo que sí sé es que tengo que tomar una decisión. Y a veces no es tan complicado, amigos, nos complicamos mucho la vida. Finalmente, en este ejemplo muy personal que les pongo, eran dos opciones. O me quedaba en Radio Fórmula o me iba a TV Azteca. Opté por la opción B, o la opción A, la que fuera, y me fui a TV Azteca. Fui muy feliz, realmente me encantó ese cambio, no me arrepiento de nada. Yo sé que quizás si hubiera seguido en Radio Fórmula mi vida hubiera cambiado de otra manera, pero reitero, amigos, yo no sé si para bien o para mal, yo no sé, realmente no lo sé. Si tú lo sabes, cómo te ha ido en la vida, cómo te ha ido en estas encrucijadas, por favor coméntamelo, déjamelo por ahí en algún lado, en la plataforma por la que me estés viendo o escuchando. Déjame un comentario, créeme que me encanta leerte, me encanta leer tus comentarios, me encanta la comunicación que tengo, ¿cómo decía Mauricio Hernández? Esta permanente comunicación circular que te dan los medios de difusión, ahora estas redes sociales, ahora estas plataformas digitales. Entonces, bueno, pues tú platícame, coméntame cómo fue tu vida laboral, qué has hecho, cómo te fue y demás. Estos, mis queridos amigos, son los relatos de un comunicador y yo me despido de ustedes. Muchas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Hasta la próxima. Bye.